Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar Italia, situación actual y oportunidades de negocio. Le damos la bienvenida a todos los asistentes, a todas las empresas de Zaragoza, de Huesca, de Teruel y también las empresas amigas de Rioja que se han unido, que se han querido unir a este webinar. Por supuesto, a nuestra ponente, Patricia Domínguez, la Business Development Manager de la Cámara de Comercio, la Cámara Oficial de Comercio de España en Italia, en Milán. Y, por supuesto, agradecemos a Caja Rural, nuestro patrocinador, nuestro sponsor, María Pérez, la directora de empresas de Caja Rural, que hoy, como todos los días, nos acompaña. La dinámica va a ser la que llevamos utilizando estos 2 meses, es decir, la exposición de Patricia, que durará aproximadamente entre 30 y 40 minutos, y después abriremos un turno de preguntas que pueden ir formulando a través del apartado preguntas y respuestas. También hay disponible un chat. Sin embargo, las preguntas rogamos que las realicen a través de ese apartado para tenerlas centralizadas, y al final de la exposición se las iremos formulando a Patricia. Lo que es tanto la presentación como la exposición de Patricia quedará grabada y se enviará a posteriori en algún momento entre mañana y el lunes. Simplemente adelantamos los próximos webinars. El próximo sería el 2 de julio. Va a ser un webinar técnico sobre el Market, que es una herramienta de inteligencia de mercados. Nos viene muy bien al hilo de lo que hoy vamos a hablar aquí. También habrá uno el día 9 de julio sobre Bélgica. Y luego también tenemos los canales de experto, que son experiencias de empresas y de expertos en diferentes temáticas. Estas ya para las empresas asociadas al club, como registro FDA, Polonia, relación de trabajadores, etcétera, etcétera. Y por supuesto las misiones comerciales virtuales. Tenemos precisamente la organiza Cámara de Teruel, en coordinación con todas las cámaras aragonesas, una misión virtual a Italia, que organiza también la Cámara Española en Italia, de la mano de Patricia. Tendremos al Reino Unido, a Francia, a Colombia, y bueno, simplemente adelantaros esto. Yo voy a hacer ya la palabra a Patricia, simplemente una breve introducción. El motivo de este webinar está clarísimo. Italia es el tercer cliente de España a nivel mundial y, corrígeme si me equivoco, Patricia, tercer, cuarto proveedor. Es decir, el volumen de negocio entre ambos países es de unas dimensiones muy, muy grandes. Sin más, vamos a hacer la palabra a nuestra auténtica experta sobre el país transalpino. Así que, Patricia, cuando quieras. Fenomenal. Gracias, Miguel Ángel. Voy a compartir una presentación que creo que va a ayudar a dejar los conceptos, a hacerlos más gráficos. Bueno, pues como ya he adelantado, estáis viendo bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Fenomenal. Como ha adelantado Miguel Ángel, mi nombre es Patricia Domínguez, trabajo en la Cámara de Comercio de España en Italia. Y durante la charla de hoy, mi intención es identificar posibles oportunidades que Italia reserva a las empresas, tanto aragonesas como riojanas. Vamos a ver la situación en Italia y las consecuencias del COVID, pero haciendo una lectura positiva de búsqueda de oportunidades. Veremos un análisis de sectores, parándonos detenidamente en aquellos que consideramos más interesantes. Veremos estrategias para afrontar el mercado y aspectos prácticos del export hacia Italia. Bueno, como bien os decía Miguel Ángel, por supuesto, encantada de recibir vuestras dudas a través del chat y al final reservaremos unos minutos para responder, esperando poder responder a todas vuestras preguntas. Bueno, como bien adelantaba, efectivamente Italia es un socio muy importante comercialmente para España. Hablabas de un tercero cuarto, depende del año, por debajo de Francia y luego junto a Alemania y a Portugal, un número arriba, un número abajo, como decíamos. Es un país con 60 millones de habitantes. Es importante comprender que el consumidor italiano tiene un poder adquisitivo medio-alto superior al español. Aragón es la séptima comunidad autónoma que más exporta a Italia y La Rioja ocupa el puesto undécimo. Si lo he dicho en italiano. 11º. Espero estarlo diciendo bien. Perdonadme si se me escapa alguna itañolada, pero después de varios años viviendo en Italia, a veces no lo puedo evitar. Vosotros habréis oído hablar del Made in Italy. Es verdad que para el italiano es muy importante, aprecia mucho su Made in Italy, pero el producto español se ha ido ganando poco a poco un hueco dentro del mercado. Nuestro producto tiene mucha calidad, el producto español mucha profesionalidad y un precio muy competitivo. Y todo esto está haciendo que cada vez más, como os digo, el producto español está muy bien valorado.
Algunas veces nos compran para entrar en un proceso de producción, compran componentística. Esto, por ejemplo, puede pasar en el caso de los vehículos, luego profundizaré sobre este tema, y otras veces para el consumo final. Esto sucede en el caso de la agroalimentación. Bueno, provocatoriamente he querido preguntar si existen dos Italias, ¿no? Y es que muchas veces son los propios italianos los que hablan de dos Italias, en temas de política, de educación, de cultura, de renta per cápita, de infraestructuras, ¿no? Y ya como para reírnos, incluso de clima. O sea, es que les encanta remarcar esta diferencia. Muchas veces, pues para distinguirse de los otros italianos, esto también a veces pasa en España, y otras veces para presumir de las ventajas de ser de un sitio respecto a ser de otro. Hay una película muy divertida que no sé si habéis visto, que es Benvenuti al Sur, que refleja muy bien la diferencia entre el saber vivir de los del sur y la seriedad por el trabajo de los del norte. Bueno, la realidad es que aunque generalizar es muy simplista, a veces nos da como pequeñas pinceladas sobre características culturales que una u otra zona puede tener y son útiles para afrontar una negociación. Bueno, efectivamente Italia es un país muy regionalizado y tiene diferentes zonas que tienen que ver con las zonas más rurales o las zonas más más industriales, ¿no? En el norte, en general, son más precisos y más serios, mientras que en el sur son más comerciales y muy creativos en la negociación. Como os decía, las zonas más industriales tienen que ver con las grandes ciudades, la zona de Piemonte alrededor de Turín, la de Lazio, que es la región de Roma, y Lombardía, que es la región de Milán. Las zonas, en cambio, más agrícolas, coincide que son provincias del sur y son Apulia, Calabria, Sicilia y Basilicata, prácticamente toda la parte del sur. Bueno, yo diría que la gran diferencia es la puntualidad, y es que en el norte son muy puntuales y además la puntualidad les sirve como baremo para comprobar si el interlocutor es una persona de fiar. Es un tema muy serio, ¿no? El de la puntualidad. Del resto de cosas que voy a hablar son más bien generales entre el norte y el sur. Bueno, pues a la hora de reunirse valoran mucho que el contacto llegue a través de referencias. El trato durante las reuniones es muy protocolario, y al mismo tiempo muy cordial, ¿no? Os vais a encontrar con interlocutores muy cordiales, pero que mantienen cierto protocolo que es importante conocer. Bueno, pues nunca se dan dos besos, ni aunque sea una mujer, siempre la mano, se respeta hablar de usted, se le pone antecediendo al nombre el título de estudios, si es un ingeniero, si es un abogado o si es un licenciado. Y estas son cosas que hay que conocer para tratar con el interlocutor. La imagen es muy importante y no solo de la persona, de quien se valora pues, si va arreglado, si va bien vestido, sino también del producto y de la presentación del mismo. Y es que hay que prestar mucha atención a la estética de todas las partes cuando se tiene una reunión y se quiere presentar un producto. En las grandes empresas, los responsables de cada departamento pues probablemente hablan muy bien inglés, pero de todas maneras es muy común empezar una reunión en inglés y terminar en itañolo, ¿no? Que decimos, o sea, ellos en italiano y nosotros en español porque realmente se entiende muy bien. Pero de primera se suele empezar en inglés. Por eso se valora mucho si de la parte española se puede hacer la reunión en italiano. Ellos lo valoran muy positivamente. Perdonadme. Exacto, siempre no estaba siguiendo mi guión para que no se me escapase. Durante las negociaciones, en los primeros minutos, se suele tener una charla de tipo informal. Es muy común que ellos saquen el tema de qué partes, porque aprecian mucho España, entonces suelen contarte dónde han estado de España, qué conocen, qué les gustaría ver. Si por nuestra parte podemos aportar la misma información, contar qué partes conocemos de Italia, bueno, pues suele ser una conversación muy amena para romper el hielo y empezar a conocerse. En cualquier caso, nunca habléis de política, ni siquiera en los primeros minutos, ni cuando ya os conoces mucho, porque es un tema bueno, pues que está muy mal visto, ¿no? Un poco tabú, como pongo en la presentación. Durante la presentación, a la hora de hablar de vuestros productos, resaltar las propiedades y la calidad, y no tanto el precio. Y es que ellos tienen muy interiorizado que lo bueno cuesta, y por lo tanto nuestro famoso eslogan de bueno, bonito, barato no encaja con su manera de hacer negocios. Por eso, dadle fuerza a la calidad y al producto y no tanto al precio.
podría pasar que os encontréis con retraso en los pagos o, desgraciadamente, con irregularidades en los mismos. Por eso, durante las negociaciones, dejad bien claro el tema de los pagos y cercioraros de la capacidad financiera de vuestro interlocutor. Las negociaciones a veces pueden ser largas, os recomendamos paciencia, pero sobre todo no presionar a la hora de tomar una decisión. Perfecto. Para los canales de entrada tienen que ver con dónde queremos posicionar nuestro producto. Cuando nos dirigimos al pequeño comercio, podemos entrar a través de agentes comerciales o representantes o a través de agencias de representación. Por ejemplo, en la moda, las agencias de representación a veces disponen de showrooms o tienen participaciones en ferias. Entonces, en ese caso, podría ser interesante asociarse con la agencia de representación. Los representantes van a comisión y a veces no son fáciles, digamos, de gestionar, ¿no? Por decirlo fácil. Es mucho más sencillo contar con un distribuidor. A través de distribuidores, en el caso de la agroalimentación, podemos llegar al canal Horeca. Puede servir de plataforma a otros países, especialmente países del este. A veces los distribuidores te compran para a su vez venderte a países del este y también a veces pueden ser útiles para entrar en pequeño comercio. Y luego os quería hablar de la gran distribución, que cada vez tiene mayor peso, ¿no? Y no solamente en alimentación, que por supuesto los supermercados, como pasa parecido en España, ¿no? Sino que otros sectores cada vez se están apuntando más a la gran distribución. Bueno, pues tenemos temas como mobiliario, jardín o moda. Para entrar en estas grandes superficies hay buyers de categoría propios de cada cadena y a veces centros de compras, que son empresas externas que se encargan precisamente de comprarles a las grandes superficies los productos. Entonces, el trato puede ser directamente con una de estas empresas. Vamos a hablar ahora de los sectores. Bueno, pues el sector común más interesante para la exportación es el sector de la agroalimentación. Existen muchas coincidencias, y este es uno de los motivos, entre la cocina italiana y la cocina española, y una sensibilidad común hacia la gastronomía entre España e Italia. Por lo tanto, en este sentido, nuestros productos pues, son muy valorados, pero también los suyos en España. Entonces, como os decía, es una relación de intercambio. Los productos con mayor intercambio son, en orden, el pescado, la carne, el aceite de oliva, el vino, el trigo, las hortalizas y las frutas. En el sector del mueble y el textil también encontramos varias sinergias. Y es que en España, como os explicaba antes, hemos ido alcanzando excelencia. Y en muchos casos las empresas italianas recurren a la subcontratación en empresas españolas para la producción de lo que luego se llama alta costura italiana o design italiano. Hay muchas industrias en las que también encontramos relaciones de subcontratación entre empresas productoras italianas y manufactureras españolas. Y es que las firmas españolas surten de piezas, de equipos y de maquinarias a las italianas. Los servicios de logística y de subcontratación pues funcionan especialmente bien, por ejemplo, en la automovilística que adelantaba al principio. Hay varias marcas italianas, pues como son Fiat o Ferrari, que acuden a fábricas de coches españolas para la fabricación de componentística, por nuestra experiencia y nuestros costes flexibles. En el caso de Aragón, conoceréis bien este tipo de relaciones, ya que los datos de export-import reflejan muy bien este gran intercambio. Precisamente en el sector de la automovilística y también tanto de coches para las personas como coches industriales, tractores para agrarios. También hay mucho intercambio de componentística industrial, de material eléctrico y material mecánico. Resulta muy llamativa la compra de material para luego su transformación, que desde Aragón se hace a Italia, y destaca la venta de cárnicos como agroalimentario desde Aragón hacia Italia. La Rioja tiene un gran intercambio, me imagino que lo conoceréis seguramente incluso mejor que yo. Hay un gran intercambio de zapatería, tanto de ida como de vuelta, tanto de compra como de venta. También de materiales para su transformación industrial y desde Aragón, desde La Rioja, perdonadme, venta de agroalimentación, especialmente frutas y hortalizas. Bueno, en cuanto al COVID, Italia fue el primer país en dar la voz de alarma a finales de febrero. Resultaron los primeros casos de contagios nacionales.
Poco después, el gobierno tomó medidas muy restrictivas y la gestión ha sido de completa transparencia, o así es como lo ven los italianos. En este momento, los números de infectados y fallecidos han disminuido considerablemente, ya que cada día pues, aparecen menos casos por fortuna, y nos encontramos en una fase equivalente a una fase 3 española. Se está intentando alcanzar el equilibrio complicado entre economía y salud. Y bueno, a nivel económico creemos que todavía no han llegado las peores consecuencias, ¿no? Pues por daros un ejemplo, ahora mismo están bloqueados los despidos en Italia, los han bloqueado durante algunos meses y por eso, en cuanto ese bloqueo se elimine, pues esperamos graves consecuencias a nivel económico. Como resultado del COVID, los primeros datos ya estiman una caída del PIB de entre el 8,2% en el mejor de los escenarios y del 12% en el peor de ellos. Y aunque todavía no se saben las consecuencias de la producción industrial, los datos de consumo de electricidad, de consumo de energía, ya dejan en evidencia la reducción de la producción durante los meses más duros del cierre, del lockdown. El freno inesperado de la economía forzará el cierre de entre el 6,8 y el 10,4 de las empresas italianas. Bueno, las oportunidades que la empresa española puede encontrar frente a estos cierres pueden ser tanto para rellenar el hueco como nuevos proveedores, que dejarán el cierre de algunas empresas, como os decía, como la posibilidad de negociar nuevos precios, ¿no? Ya que evidentemente faltando empresas pues será más fácil la negociación. Creemos además que ahí podréis encontrar unas buenas oportunidades de inversión en la compra de empresas italianas o en el instalaros en Italia. Para aquellas empresas interesadas en adquirir empresas italianas o en instalarse en Italia, os informamos que las regiones italianas están trabajando en nuevas medidas, tanto para atraer inversión con incentivos económicos y fiscales y con la simplificación de la burocracia. Los sectores más perjudicados durante la crisis, durante el cierre, han sido los sectores que tienen que ver, como os digo, con el cierre absoluto. Bueno, pues los sectores del turismo, de la restauración y del ocio. En cambio, ha habido sectores que han salido beneficiados. Han sido los sectores de la alimentación, la sanidad, la farmacia, sobre el gran consumo, especialmente electrónica y productos de limpieza, los bienes intermedios, la logística y las nuevas tecnologías. El gran ganador, de todas maneras, ha sido el e-commerce, del que, como veis, se ha beneficiado en un más 55% respecto al año pasado. Con datos ya pre-COVID, se sabía que el 77% de los usuarios de Internet italianos habían realizado alguna compra online. Durante los meses que comprenden entre enero y mayo del 2020, este número ha aumentado en más 2 millones de usuarios, lo que ha supuesto 3 veces más que el mismo periodo del 2019, quedándose el dato en 38 millones de compradores online. Entre los sectores los que más se compran a través de Internet, además de los tradicionalmente unidos a Internet, como son el turismo o los videojuegos, ahora destacan nuevos sectores, son la moda, la electrónica, el hábitat, la alimentación, los juguetes y los hobbies. Los marketplaces son un canal súper válido para la venta en Internet. Los marketplaces que más destacan en Italia, como también pasa en España, tanto el número de usuarios como el número de ventas, son Amazon y eBay. En cambio, hay marketplaces de nicho locales que funcionan muy bien para ciertos productos. Aquí os señalamos unos cuantos, pero nuestra recomendación es que os mantengáis actualizados y estéis atentos a las tendencias. Además de que contéis con el soporte de un profesional para optimizar vuestra presencia en estos marketplaces. El COVID ha supuesto un antes y un después y ha consolidado la necesidad de digitalización. Según el informe de DESI de la Unión Europea, del que he extraído este gráfico, España está más avanzado digitalmente respecto a Italia, ¿no? En este sentido surgen oportunidades para las empresas del sector TIC españolas, ya que la empresa italiana y las instituciones italianas se encuentran en la necesidad de digitalizarse, y ahí es donde podemos adelantarnos. Haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado,
digamos que los sectores que más beneficiados o más oportunidades pueden tener son los sectores innovadores, en particular los que tienen que ver con digitalización, con contenido digital, los de software, data center, infraestructuras digitales, I+D. Los sectores en alza, de los que hablaba al principio, alimentación, sanitario, farmacéutico, electrodoméstico, higiene y limpieza. Los sectores tradicionales de intercambio entre España e Italia. Bueno, pues los que habéis comprobado, todos los que tienen que ver con industria, con agroalimentación. Os recomendamos estar muy atentos a los huecos del mercado en consecuencia del cierre de empresas, tanto para la compra de empresas como para la negociación de precios y para la búsqueda de nuevos proveedores, que os coléis en ese hueco. Es importante remarcar que esta crisis también ha supuesto una crisis de proveedores, de los proveedores lejanos, ¿no? En este sentido, creemos que los mercados cercanos se van a ver reforzados por la cadena de suministros corta y por la confianza que da la cercanía. Bueno, como os decía, la digitalización es fundamental, ya que ha habido una aceleración, ¿no?, en estos meses. Esto ha supuesto un cambio en las costumbres, tanto en el consumo como de las relaciones. Han aumentado las ventas B2C a través de Internet y también se han normalizado las reuniones B2B virtuales. Como aspectos prácticos, está el tema de las ferias, que se han convertido en muchos casos en matchmaking, en plataformas de matchmaking. Estamos en los primeros tiempos de esta nueva forma de hacer ferias y por lo tanto todavía no nos sentimos capaces de valorar datos hasta que no los tengamos en la mano, hasta que no tengamos resultados en la mano. Pero bueno, os recomendamos que estéis atentos. Como bien sabéis, Italia alberga algunas de las ferias más importantes a nivel mundial y estas, como os digo, pues se han convertido en digital. Entonces, si ya participáis en algunas, estad atentos y nosotros desde nuestro observatorio estaremos viendo qué sucede y os iremos informando a las cámaras. Hemos visto cómo los acuerdos comerciales se han convertido en reuniones B2B y os animamos a que no lo descartéis. Estamos trabajando en este momento con Cámara de Teruel en una misión y en la mayoría de los casos las reuniones se están convirtiendo en virtuales sin ningún tipo de problema. Lo que sí que os recomendamos, como también avanzaba al principio, es que conozcáis muy bien más que nunca a vuestro interlocutor. Entonces intentéis obtener toda la información posible, que además a través de Internet es muy sencillo, información de tipo fiscal, de tipo pagos, para la hora de sentaros en la reunión, aunque sea a través de Internet, tengáis presente quién es la persona con la que os estáis reuniendo. Bueno, para todos estos servicios y para cualquier otra oportunidad que detectéis, os animamos a través de vuestra cámara a contar con nosotros, ya que estamos localizados en destino y os podemos resolver y ayudar en las necesidades locales. Miguel Ángel, no sé si he ido muy rápido, siempre me pasa que termino yendo muy rápido, pero estaré encantada de resolver las preguntas y, por supuesto, pararnos todo el tiempo que haga falta. Sí, sí, sí. No, ha sido muy concisa, muy precisa, muy sintética, lo cual siempre está muy bien. Algo más rápido de lo habitual, pero perfecto. No, pues si queréis podemos ir un poco con las preguntas. Elena, perdón, nos pregunta si el italiano es el idioma preferente perdón, para las negociaciones. ¿Es apreciado el uso de intérpretes o traductores para la comunicación, tanto oral como escrita? Depende mucho del tamaño de la empresa. Las empresas grandes normalmente no hay problema si podemos hablar en inglés. Difícilmente vas a encontrar quien habla español. Sí, quien chapurrea español. Chapurrear prácticamente todos, ¿no? Porque les encanta la cultura española y el español. Pero es más complicado en español. En inglés, como os digo, para las empresas grandes y valoran mucho que hablemos italiano o que vayamos con intérprete. Aunque muchas veces, y esto lo digo en mi contra, pero en las reuniones estamos para nada, porque hacemos de intérpretes y a los pocos minutos les encanta tomar las riendas y hablar en italiano y escuchar en español. Pero bueno, una primera entrada con un intérprete siempre es cómodo. Luego nos pregunta también si en caso de bueno, pues optar por esa opción, si existen canales para conseguir buenos profesionales, buenos intérpretes, buenos traductores, ¿cómo se suele hacer?
Entiendo que vosotros quizás podéis orientar sobre esto. Sí, o sea, internamente tenemos dos personas precisamente que hacen este papel. Pero bueno, si por lo que fuera no tuviésemos espacio, os podemos poner en contacto con intérpretes con gusto. Encontráis en internet, lógicamente. Nosotros simplemente os podemos recomendar a aquellos que conocemos y sabemos que trabajan bien. Muy bien. Nos preguntan si se tiene noticias sobre si finalmente se celebrará Versailles. Disculpa que me acaba de saltar un mensaje y me ha borrado toda la pantalla. Si se tiene noticias si finalmente se celebrará Versailles en noviembre y cómo está reprogramada o si existe la posibilidad de suspensión. Pues sinceramente no lo he visto. He mirado otras ferias y justo Versailles no la he mirado. Estuve mirando las que se habían convertido y Versailles no estaba entre ellas, por lo menos cuando lo miré hace un par de semanas. No lo sé si, pero bueno, con gusto lo miro y puedo mandárselo por email. Si necesita, puedo mandarle Sí, toda la información por email. sí, vale, perfecto, perfecto. Em, Nos preguntan, como no, sobre cuál es la forma de pago habitual y qué tipo de garantías se pueden pedir. Entiendo que Sí, diferirá de sectores o sí, productos, exacto. pero bueno, es, Bueno, en hablando en realidad general, ¿cuál es la forma de pago más corriente? la forma de pago más corriente es la transferencia bancaria, pero no me va a salir en español, ayudarme por favor. Cuando te dan como un pagaré, ¿no? Yo creo que es como se llama en español, o sea, una promesa de pago y el pago al final de la operación. Pero lo habitual es a través de transferencia bancaria, a no ser que las cantidades sean súper elevadas. Normalmente pues se puede hacer un 50-50 o como os digo, una promesa de pago y el pago al final. Es siempre mejor asegurarse al menos una parte al principio. Y en cuanto a garantías o conocer, existen documentos, en Italia está mucho más regulado que en España, están obligados a presentar balance siempre, todos los años y todas las empresas. Entonces, en eso podemos tener mayor seguimiento de qué tipo de empresa es con la que nos estamos juntando. Sí. También nos preguntan dónde se pueden encontrar información sobre los principales importadores de una partida arancelaria determinada. Uh -huh. Bueno, pues hay database, como me imagino que también utilizaréis vosotros. Eh, por ejemplo, nosotros utilizamos muchas veces Compass, ¿no? Pero al final, cada uno conoce muy bien su empresa y sabe decir mejor que nadie qué tipo de características le interesa de la empresa italiana con la que se quiere reunir. Entonces, yo siempre digo que nuestro trabajo es muy de artesanos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Miguel Ángel, pero la descarga de datos... Totalmente, totalmente. Es un trabajo quirúrgico y cuando se prepara una misión comercial o simplemente, pues bueno, un listado filtrado de importadores o distribuidores o agentes, representantes, socios locales, franquicias, lo que sea, no basta con una partida arancelaria, incluso, pues aunque sea a 10 dígitos, para hacer efectivo ese listado, sino que hay que ver muchos detalles qué perfil estás buscando en destino, ¿no? Son mil cosas, entiendo qué es lo que hacéis, igual que hacen compañeros de otras cámaras españolas fuera o cámaras locales, ¿no? Es un trabajo muy quirúrgico porque igual tienes, pues en este caso, en el caso de los fertilizantes que pregunta Ricardo, igual tienes, pues no sé, un listado de 100, 120 potenciales empresas. Pero bueno, luego resulta bueno, pues que son fertilizantes estos de masa, digamos, y él lo que está buscando es importadores que trabajen solo con lo que llaman el gourmet de los fertilizantes, ¿no? Pues, o sea, hay unas gamas extensísimas. Claro, Entonces, pues listados de base, sí, hay muchos, pero luego hay que hilar muy fino, que pues es lo que hacemos en las misiones comerciales, claro. claro, exacto, hacemos eso, tal cual. También nos pregunta Ricardo cuáles son las principales ferias del sector de fertilizantes agrícolas. Si llega alguna pregunta así muy específica, bueno, como están tus datos al final, siempre Sí, se puede revisar esto perfecto, aunque justo una compañera mía está trabajando precisamente en fertilizantes, o sea que bueno, si nos fantástico. pregunta, creo que tenemos la información bastante fresca, pero como no me ha correspondido a mí, justo hacerlo a mí, perdonadme, Sí, pero no tengo la respuesta ahora a mano. sí, bueno, pues Ricardo, si te quieres poner en contacto con Patricia, al final de la presentación vienen sus datos, seguro que te aporta muchísima más información. Luego nos pregunta también si la carta de crédito es muy fuerte. Entiendo que
que se refiere a si están habituados a, a que les pidan a los importadores italianos que abran cartas de crédito en sus bancos como medio de pago. Al ser Europa parece que es algo que, bueno, que no es como muy habitual, pero bueno, en Italia no lo sé, en otros países No, ¿sabes qué te creo que diría? nadie Que se no. sorprende. Yo te diría que no suele ser una petición que hacen habitualmente. No suele haber problemas porque el pago Mm, se haga entre bancos internacionales. mm, mm. Mm. Entonces, no es habitual el medio de pago de la carta de crédito documentario, el crédito documentario. No me suelo encontrar ese problema, la verdad. Ujú, Es una ujú. de las peticiones que hayamos recibido. Yo, si me perdonáis una pregunta, Patricia. Dime, Marta. eh, a ver, estamos trabajando, bueno, pues siguiendo determinados competidores, es para una empresa agroalimentaria. Y sí que hemos visto, al hilo también de muchas de las cosas que decías, de ver huecos en el mercado ahora y demás, sí que hemos visto que me ha extrañado que eran empresas del sector agroalimentario y han estado cerradas durante mucho tiempo, hasta hace 2 días. Ahí la paralización ha sido mayor, ¿no? O bueno, comparativamente, ¿no? Sí, ha sido mayor y además no ha distinguido por provincias. Y en realidad, mirando los números, era un poco ridículo porque en el sur, o sea, por ejemplo, en Cerdeña han tenido poquísimos casos y aún así estaban parados. Desde el norte, que somos los más, como os decía, bueno, pues por hacer un poco la caricatura de la sociedad italiana, pero es verdad que en el norte somos más trabajadores o más serios, bueno, yo me englobo en eso, nos reíamos de los del sur, decíamos, están aprovechando el tirón, pero es verdad que las medidas venían desde el gobierno y han sido muy restrictivas desde el principio para toda Italia. Vale, y ahora podemos entender, ahora ya sí que se ha retomado la actividad prácticamente al Sí, nivel normal, ¿no? sí, prácticamente a nivel normal, sí. Vale, es que eso, estábamos siguiendo empresas y veíamos que no decían nada, que no hacían nada y decíamos, bueno, y luego sí, claro, salía la noticia de reiniciamos actividad. Vale. Sí, y luego otra cosa que también ha pasado desde España, yo cada vez que llamaba a casa, ¿no? A mis amigos, me decían, bueno, vosotros sí que estáis mal. Y realmente no era verdad, estábamos como vosotros o un poquito mejor, porque Italia tiene muchos más habitantes que España, entonces el número asustaba más, pero en proporción no era para tanto. Sí, en el norte se ha sufrido mucho, sobre todo en Lombardía, alrededor de Milán, que no justo en Milán, pero al final, por suerte, no ha sido tan terrible. Y otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero que, como has comentado, el sector de la subcontratación aquí en Aragón es bastante importante. Entonces sí que me gustaría, no sé, cómo podía una empresa del sector de la subcontratación acercarse, ¿no?, a empresas. O sea, cuál sería el camino un poco para contactar con clientes. Está claro que muchas veces es el propio fabricante el que se dirige al posible suministrador, pero en el caso de que se quiera hacer al contrario, un poco Sí, que en realidad no hay ningún plantearía. problema por hacerlo al contrario. Como os decía, nadie mejor que la empresa española para saber quién es su potencial cliente o, en este caso, el producto que querría fabricar en su fábrica. Nadie como el español para identificarlo. Entonces, bueno, en eso aprovecho la cuña publicitaria para contar exactamente nuestros servicios, pero como bien decía Miguel Ángel, nosotros lo que hacemos es que tenemos una reunión con la empresa española en la que nos detalla muy bien qué tipo de empresa italiana querría presentar sus servicios, ¿no? A qué tipo de empresa italiana. En base a eso, nosotros hacemos un listado y una identificación de posibles empresas. Y una vez aprobado por parte de la empresa española que ese listado va bien, que todas esas empresas identificadas son las justas, nosotros hacemos un trabajo de machaque, de llamadas y de emails continuo hasta que conseguimos dar con la persona dentro de la empresa que es capaz de decir sí o sí no. Y cuando nos dice que no, para nosotros es muy importante saber el por qué no, porque a lo mejor nos da pistas para buscar otro cliente diferente, otro tipo de empresa, o directamente para explicárselo a la empresa española y que a lo mejor a veces es cuestión de precios, de tiempos, de cantidades. Entonces, que también la empresa española sepa el por qué no, ¿no? Cuando en cambio la respuesta es un sí, bueno, pues fantástico, porque lo que hacemos es reunirles y que entre ellos ya puedan hablar de detalles. Pero ese es nuestro servicio. Entonces, yo no me limitaría a la hora de presentar un servicio a una empresa italiana. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Patricia.
de una empresa, un empresario que nos indica que tiene planeado realizar un viaje a finales del mes de julio para entrevistarse con diferentes clientes allí en Italia. Entonces nos pregunta a partir de cuándo se considera o se puede considerar seguro viajar allí. De que No haya hay una una vacuna. respuesta cerrada. No, además yo no soy médico, o sea que también. No, o sea, el tema es que por lo menos a nivel legal ya se puede viajar tranquilamente, con todas las precauciones, pero se puede viajar. Otra historia puede ser que no te quieran hacer, que no te quieran atender. Eso sí que puede ser uno de los problemas. Pero bueno, si por el lado italiano te están diciendo que vaya, no hay problema. A nivel salud, como os digo, no soy médico, no lo sé decir con certeza, pero me da la sensación que nos esperan todavía meses complicados. No lo sé, simplemente hablo por las noticias que leo. Sí, hay más incidencia. Al comienzo de la pandemia sí que lo vimos, ¿no? Que el norte estuvo machacado, pero a día de hoy se puede decir que hay más incidencia o prevalencia en el norte, centro, sur del país, o por si ayuda un poco a Carlos, que nos Sí, ha formulado la pregunta, de en momento sí, función de lo que sus pasa es destinos. que de momento sí, lo que pasa es que ahora con el verano se estiman movimientos internos, ¿no? Entonces los del norte probablemente irán a las zonas de vacaciones y hay que ver qué consecuencias va a traer esto. Pero de momento, como hemos estado encerrados y pues las zonas más industriales han sido las que más han sufrido porque son las que más extranjeros recibieron y por lo tanto donde más se distribuyó el virus. Sí. También nos pregunta Carlos si veis recomendable por el momento utilizar aplicaciones de videoconferencia como Zoom o Skype. Bueno, aquí ya me adelanto y meto la cuña publicitaria. Recuerdo la misión comercial que organizan las cámaras de Aragón junto con vosotros, lo coordina todo la Cámara de Teruel. Lleváis ya tiempo organizando misiones Sí, virtuales y parece ser que están funcionando bien, ¿no? No sí, sé qué más le puedes comentar a Carlos. te lo comentaba estos días cuando preparábamos el webinar, por eso también lo sabes, que tenemos más peticiones que nunca. Es una cosa que llama mucho la atención, pero tenemos más agendas en movimiento que nunca porque todo se ha vuelto mucho más sencillo. Entonces, pudiendo cerrar las reuniones digitalmente, podemos agrupar las agendas en menos tiempo y de manera más sencilla. Y de parte de los distribuidores italianos, todos de momento están teniendo súper buena acogida para hacer las reuniones a través de estos medios. A veces incluso da más flexibilidad a ver, nos hemos desviado un poco del tema, pero ya que ha salido, nos da más flexibilidad en cuanto a que, pues, a veces que cierras entrevistas en un momento de que dentro de 2 horas tienes que coger un avión o lo que sea. Aquí si hay un imprevisto siempre puedes verte al día siguiente por videoconferencia. Totalmente. Entonces también es un plus que te da. Evidentemente no va a ser nunca lo mismo que, Sí. menos con italianos que estar frente a frente, pero esto Sí, puede... mira, según el sector, Italia es un país complicado para hacer agendas, ¿no? A nivel logístico, porque como es tan alargada, por ejemplo, en el tema de pescado, cuando un distribuidor de pescado tiene que ir a Génova y tiene que ir a Puglia, es que es casi como si te fueras a 3 países diferentes, porque Italia es tan alargada y ahora es una gozada. O sea, muchas veces nos hemos limitado en las agendas por temas de tiempo de la empresa española. En cambio, ahora es un gustazo porque les podemos reunir con gente de diferentes puntos de Italia, una hora detrás de otro, que hubiera sido una cosa impensable. Muy bien. Nos preguntan para cuándo está prevista la próxima misión virtual. Digamos que ya está en marcha, pero bueno, si alguna empresa está interesada se podría reenganchar, ¿no? O incorporar. Me gustaría hablarlo con Teruel, pero yo creo que no habría problema. Y si de todas maneras vemos un interés de más de una empresa, yo creo que un número bueno de empresas, podemos lanzar una nueva. Ujú, ujú. Vale, pues Ricardo, como sí que me estás escuchando, te pondré en contacto con Carmen de Cámara Teruel y lo solventamos. Luego podemos hablar, me escribes, me llamas y comentamos todos los detalles. Perfecto. Suele haber una pregunta que aunque no se ha hecho hoy, sí que es recurrente, ¿no? En cuanto a, bueno, pues consultas que nos hacen empresas cuando van a comenzar a trabajar con Italia de manera directa, y es en cuanto al tema de los cobros. Y si nosotros estamos trabajando con un agente o con un representante o con una agencia de representación que mencionabas, ¿se le puede obligar contractualmente de alguna manera al agente o al representante a que se haga él cargo de lo que sean los cobros, o solamente digamos, pues en retrasos que pueda haber, empujarle o insistirle para que recuerde que hay algún retraso o lo que sea? ¿Lo primero es factible, es habitual o realmente no? Sí, normalmente sí que se toman una responsabilidad sobre los pagos, ya que ellos ganan a comisión, entonces son los primeros interesados en que el cobro se realice. Mm.
Ujú. De todas maneras, al final la responsabilidad final es española y entonces, o sea, es de la empresa española. Pero bueno, generalmente ayudan en esto. Mm. Y luego, claro, esta pregunta supongo que va a ser un poco complicada de contestar, como en todos los países, pero lo que son las comisiones de los representantes y agentes, supongo que claro, a veces nos preguntan empresas, ¿no? ¿Y qué previsión tengo que hacer para mi escandallo? ¿Un 6, un 8, un 10, un 15, un 20? Supongo que variará según sector o Sí, además producto, no, claro. no me siento preparada para responder justo por eso, porque varía de sector a Sí, sector. Entonces, si alguien tiene duda concreta, investigamos en concreto para su sector y se lo comentamos. sí, supongo que, por ejemplo, cuando se trabaja con gran distribución moderna, con hipermercados o supermercados que va tan ajustado el precio, pues las comisiones quizá puedan estar en el 2, el 3, el Exacto, 4%. el margen es muy pequeño, Y si justo, vas sí. a... sí, es Mm. habitual que te pidan, digamos, un fijo, pues por ejemplo mencionabas antes los showrooms, en el caso de moda, quizá algo parecido también en el caso de alimentación. Es habitual que te pidan fijos y además el porcentaje de comisión. Sí, en moda, por ejemplo, no hay duda, te piden un fijo, sí. Y además también te piden un fijo porque, y lo justifican de manera porque también están invirtiendo por tu marca, ¿no? Pues eso, haciéndose ver, no solamente en los showrooms, también en catálogos, en revistas, en ferias. O sea, muchas veces el servicio añadido, la verdad es que es de mucho valor, entonces ese pago fijo tiene su justificación. Sí, sí, claro. En el tema del showroom tienes tu colección de invierno o de verano ahí permanentemente en exposición y es una herramienta de promoción muy, muy potente. Ellos llamar a sus clientes que pasan por allí, claro, pueden ver toda la colección y encima tienen a alguien, si tú que la está explicando. Uh-huh. No sé si Y tenemos ahí, algo. Sí, no perdón. sé si conocéis, por ejemplo, la empresa Italy. ¿Empresa, perdón? Italy. Italy es un caso muy especial que tiene que ver con Sí, agroalimentación. cuéntanos, cuéntanos. Sería lo más parecido a moda, o sea, a este formato de moda que hablamos, pero para alimentación. Son unos supermercados, es que tampoco sé si la palabra supermercado, es una especie de museo de la comida y hay dos en Nueva York y uno en cada ciudad de Italia o en las principales ciudades de Italia. Es un concepto italiano, se llama eat, como comer, y luego li, ¿no? Entonces es un juego de palabras entre Sí, comer sí, y sí, sí, Italia. sí, 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 ahora que lo comentas, sí, sí. Son muy bonitos y muy cuidados hacia el producto. Bueno, pues muy en la estética italiana que hablábamos al principio, ¿no? Y solamente venden productos gourmet, solamente venden cosas que no te vas a encontrar en la gran distribución. Entonces, estar ahí ya requiere un cierto estatus, ¿no? Si tu producto está ahí, significa que es muy bueno. En general tiene muchísimo producto italiano, de hecho por eso Man Italy, pero de vez en cuando tienen productos de excelencia de otros países. Por ejemplo, la comisión es altísima por estar ahí dentro. Pero claro, es todo lo que conlleva estar ahí dentro. Como os digo, en Italia es fundamental la imagen. Y entonces, es que es un concepto muy, muy italiano, ¿sabes? Todo alrededor de este sitio. Sí, no sé, es cierto. Tengo una anécdota de una empresa que estuvo en una misión en el Reino Unido y tenían una entrevista con un jefe de compras de Harrods, de los grandes almacenes allá en Londres. Y después de meter en la entrevista, bueno, llevaban un producto bastante bueno, una empresa de textil, ¿no? De moda de señora. Y el jefe de compras al final de la reunión le dijo que mm, los productos españoles probablemente no es que fueran iguales que los italianos en cuanto a calidad, sino que eran mejores. Lo que sucedía era, literalmente dijo que en España que no sabía, no se lo tomara mal, pero que no sabíamos vendernos, no sabíamos venderlo. Quizás fuera un comentario un poquito exagerado, pero evidentemente en cuanto a marketing, ventas y presentación, creo que todavía están, si no muy por delante, al menos bastante por delante. Es que lo llevan en la sangre. Sí, sí, sí. Bueno, Saben entiendo que vender muy tenemos que bien. mirarnos en el espejo de los buenos, no de los que tenemos por detrás, de los que están a nuestra altura, sí. Hay una empresa, Gres de Aragón, que es bueno, está en Teruel, pero el clúster cerámico está en Castellón. Entonces nos preguntan, bueno, esta pregunta que es más para nosotros, las cámaras valencianas, la de Castellón en particular, hace también ese tipo de webinarios y misiones virtuales y nos pregunta Manuel si se puede tener acceso a ello o si existe. A ver, normalmente sí, normalmente pues hay webinars que son gratuitos y normalmente lo que son las misiones, tanto presenciales como virtuales, bueno, hombre, en general siempre se le da un poquito de prioridad a la empresa de la demarcación en cuestión, pero nunca ha habido ningún problema en que las empresas puedan viajar con
viajar o realizar misiones virtuales con otras cámaras, pero eso en última instancia tiene que ser la cámara X quien lo diga. Y en cuanto a los webinarios, pues bueno, generalmente, al menos aquí en Aragón, pues son accesibles de manera gratuita a todas las empresas, aunque hay que decir que bueno, en el marco del Club Cámara Internacional pues se realizan otro tipo de actividades, desayunos Club Cámara Internacional, el canal Experto, por ejemplo, bueno, que ahí son experiencias de empresas que intercambian información, datos, incluso detalle de potenciales clientes con los que se pueda establecer algún tipo de sinergia, compartir importadores, etcétera. Pero esto ya sí que es específico para las empresas socias del club, pero con todo sigue habiendo una buena oferta de webinars país o webinars técnicos, como el que hará Marta el próximo día 2, sobre inteligencia de mercados. Entonces, bueno, hay que ir cámara por cámara y caso por caso. Vale, pero a priori en las cámaras Aragón sí que están aceptando empresas de otras comunidades, ¿no? Sin problema. Sí. Lo que son webinars como este, sí, sin ningún problema, a no ser que sea y en las actividad. Misiones también, ¿no? ¿El qué, perdón? Y en las misiones también Sí. sin problema. Si se da algún caso en el que hay un límite de plazas, pues claro, siempre se da un poquito de prioridad a las empresas de la demarcación, pero generalmente no suele haber problema y si se llega a ese plazo, pues a ese límite, perdón, siempre buscamos alternativas en cuanto a partners en destino, que cada vez con más frecuencia pues son las cámaras españolas fuera, ¿no? En alguna ocasión, si no la hay, pues se busca una cámara local o oficina comercial, incluso alguna consultora, pero vamos, la verdad es que tenemos una espléndida red de cámaras en el exterior que hacen un trabajo increíble y bueno, a las pruebas me remito. Cada vez trabajamos más con nuestros compañeros de estas cámaras por la sencilla razón de que arrojan buenos resultados. Es tan sencillo como eso. Y bueno, ya habéis podido ver todos la exhaustividad con la que se emplean Patricia y su equipo en la cámara en Milán, en la cámara española en Italia. No es nada sencillo hacer una buena agenda. La verdad es que hay que atender a muchísimos criterios. Ya no solo es el trabajo de campo, sino dar con el perfil que estás buscando. De ahí la importancia que tiene que a la hora de cumplimentar la fecha de inscripción se haga mucho hincapié primero en el perfil de empresa que somos, qué producto o servicio queremos vender. No, pues te remitimos a la web, pero cuéntanos cuál es tu bestseller, por cuál quieres entrar. Y luego, por supuesto, el perfil de la empresa en destino, que sobre esto ya no incido porque ya lo hemos comentado. Cuanta más información nos deis, más nos acercaremos a lo que estamos buscando. A veces sucede, no sé si te pasa, Patricia, disculpa, a veces sucede que bueno, pues una empresa nos ha pedido representantes o agentes y le incluyen en la agenda algún distribuidor, pues o bien porque es el más potente de la zona, o bien porque... Entonces eso puede diferir un poco de la política comercial de la empresa, sin embargo a posteriori ve que era una buena opción, como mínimo perder, entre comillas, 60, 80, 100 minutos con ellos, pues bueno, para ver qué son capaces de ofrecer. Lo que todos sabemos. Marta, igual lo puedes confirmar, en todos los países hay muchos canales de distribución, pero no son equivalentes de un país a otro y bueno, pues en cada país habrá que tener una política comercial la que nosotros pensemos, pero también la que nos pueda ofrecer el mercado. Claro, completamente. Perdona, Marta. Incluso a veces, según en qué sectores, nosotros, lógicamente, habiendo hecho ya diferentes agendas, a veces repetimos sector y con algunos contactos pues nos quedamos en muy buena relación. Entonces, a veces les pedimos a estos contactos tener una reunión simplemente para sacar la información. Bueno, sacar la información suena muy feo, pero es verdad porque cuando se establece cierta relación personal, al final la información que te puede dar durante una reunión es súper valiosa, aunque luego no se vaya a cerrar ningún acuerdo. Pero te sirve de pista para alcanzar otros contactos. Yo creo que ninguna reunión es en balde, digamos. Sí, aquí constatamos siempre el tema este primero de la estrategia y segundo de ver los canales. Y Marta está haciendo un trabajo continuo, siempre incidiendo mucho sobre esto para llegar al cliente final. ¿Qué días hay? O sea, estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Muy bien, pues parece una ser... última pregunta, si Marta, sí, por favor. estamos a tiempo, tiene que ver más con, no tanto con los medios de pago, pero sí con el asegurarte. O sea, sí que existe una leyenda también del italiano que no paga muy bien. No sé si esto nos lo puedes confirmar, creo que algo has mencionado.
Y bueno, entiendo que hay que tener, lo has mencionado, pero un poco por afirmar este tema, precauciones, ¿no? Concretas. No sé si... Miedo no, pero precaución toda la del mundo, cuanta más mejor, efectivamente. La información es poder y además es accesible y fácil de tener. Entonces, mi recomendación es llenarnos de información y si la operación es muy, muy gorda, asegurarla, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. A vosotros. Muy bien, pues parece que ya no tenemos más preguntas por el momento. No obstante, si surgieran en lo sucesivo, pues entre viernes, lunes vais a recibir lo que es la presentación y la grabación de la jornada, de la sesión, del webinar, y al final de la misma tenéis los datos de Patricia. Entonces, sea para formularle cualquier pregunta adicional o para pedir información sobre la misión comercial, sobre el mercado, sobre lo que sea, o yo mismo a través de Cámara Teruel, bueno, os puedo pasar el contacto, como es en el caso de Ricardo, si estás interesado, pues bueno, para ver si puedes ir en esta tanda de agendas y si no, ver la alternativa que bueno, que seguro que como en otras cámaras, pues bueno, también se hacen agendas personalizadas fuera del marco de la misión, ¿no? Si fuera una cuestión muy perentoria. Bueno, pues la verdad es que no sé si queréis añadir algo más. De mi parte, simplemente pues dar las gracias a nuestro sponsor, a Caja Rural, a María Pérez una vez más, que hace posible todos estos webinars y por supuesto a todas las empresas que al final sois los que hacéis posible todo esto. Y a Patricia, ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, seguro que volveremos a repetir en alguna otra ocasión sobre esta u otra materia más específica. De hecho, hubo hay un par de empresas o tres, me consta, aquí en la sala virtual hoy que trabajan con e-commerce y me quedé con aquello tan interesante que dijiste previo a la organización del webinar, que era como unos truquillos made in Italy que tenía el comercio en Italia de cara a reactivar, digamos, ¿no?, toda la actividad. Ayer me estaba dando un paseo, ayer por la tarde-noche, antes del cierre de las tiendas y veía que había muchas cerradas todavía, pues entiendo que porque, bueno, pues habían cerrado el negocio o, bueno, o porque estaban en un momento de impasse o por lo que fuera. Entonces me parece muy interesante esa temática, con lo cual a ver si tenemos oportunidad de recuperarla porque la verdad es que el comercio está siendo muy dañado y ha sido muy dañado y pues algunos no van a volver a abrir y hombre, siempre es interesante conocer que han hecho los italianos en este sentido porque son francamente creativos. Entonces, bueno, hablaremos de ello y a ver si en un plazo no muy lejano nos puedes ilustrar sobre el tema porque es muy interesante. No hay mucho más, ya lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y bueno, tenéis todos nuestros datos de contacto para cualquier cuestión que queráis solicitar. Y no os perdáis el próximo webinar, 2 de julio, sobre inteligencia de mercados, que básicamente viene a ser pues cómo tener en cuenta y saber cómo se mueven las variables más relevantes que tiene que tener una empresa sobre su entorno, sobre la competencia, etcétera. Entonces va a estar francamente interesante. Os animamos a que asistáis. Por mi parte nada más. Muchas gracias y que tengáis muy buen día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Patricia.